mucho problema a nivel mundial debido a las tasas altas de mortalidad. Es la enfermedad por la nefropatía causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta enfermedad no es una enfermedad muy antigua, ¿no? Porque alrededor del año 82 recién se descubre cuál es el agente etiológico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la cual se vio que el agente viral era el virus del VIH. Y recién desde esas épocas se empieza a estudiar los mecanismos de transmisión, todo eso. Pero a pesar de que ya han pasado más de casi 20 años, las tasas de incidencia de esta enfermedad siguen en ascenso. ¿Ya? Quién sabe si sea por desconocimiento o otra cosa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sabemos que fumar causa daño y seguimos fumando. Sabemos que este virus se transmite por contacto directo. Sabemos eso y seguimos. ¿Ya? Entonces, desde que apareció este virus, miren la cantidad de personas que se ha llevado a nivel mundial. Hay alrededor de 78 millones de personas que viven con este virus, distribuidos en todo el mundo. Algunas regiones del mundo tienen mayor prevalencia y otros menos. Y miren cuántos ya murieron. 34 millones. Y cada día siguen falleciendo. Esta cifra sigue subiendo y va a seguir subiendo a medida que pase el tiempo. ¿Bien? Es evidentemente que ha disminuido las tasas de infecciones desde el momento en que empezó esta enfermedad. Ha disminuido un 38%. Y anualmente, miren, 10% siempre. Y miren, la mayor parte ocurre de estas infecciones ocurre en países en vías de desarrollo, como es el continente africano. Pero eso no significa que aquí no ocurre. Ocurre, hay gente que vive con esta enfermedad. Y lo peor a veces es la gente que sabe que tiene la enfermedad, pero no lo avisa y sigue haciendo su vida normal y sigue contagiando. En países como América del Norte existe aproximadamente 1.1 millones de personas que viven con este virus. Acá en Bolivia las cifras, bueno, no las conocemos porque la tienen todo oculto. Y las cifras que ven en la tele son un invento, porque las cifras reales no las tenemos. ¿Cuántos casos por año? 50.000. Muchos, ¿no? Y de todos estos individuos, miren, no todos reciben tratamiento. Solamente el 37% y el 63% no reciben ningún tipo de tratamiento. Tal vez sea porque pues, no hay el acceso o también el recurso económico, ¿no? Porque en algunos países la terapia antirretroviral no se paga, tú te tienes que comprar. Acá en Bolivia la terapia antirretroviral y todos los estudios asociados es gratuito y lo hacen ahí en CDV. Han debido escuchar. ¿Ya? Entonces, y acá en Bolivia o en Cochabamba tenemos comunidades de personas que viven con esto 2 o 3 años. ¿Ya? Esta enfermedad es una enfermedad crónica, ¿no? No tiene cura. Y como es una enfermedad crónica, puede favorecer el desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿Ya? La prevalencia no es tan alta, pero sí puede favorecer al desarrollo. Miren,
un porcentaje pequeño del 0.3% ya tienen tasas de filtrado glomerular menor a 30 y un 3% menor a 60. Y recuerden que un paciente que vive con HIV no solamente tiene problemas renales, ¿no? Dependiendo del conteo del CD4, existen las infecciones oportunistas, ¿no? Y también la predisposición a tumores, como el sarcoma de Kaposi y otras entidades. Entonces, tienen comorbilidades los pacientes que viven con HIV, como cualquier individuo. Pueden desarrollar diabetes, hipertensión, Chagas, pueden desarrollar cualquier enfermedad. Y agregado a eso, problemas renales. La distribución mundial de esta enfermedad es muy variable. Algunos hacen unos buenos reportes, otros no. Pero como ven, la mayor concentración de estos individuos está acá. Pero se encuentra distribuido a nivel mundial. Y nosotros estamos acá. No hay datos. Porque cuando hacen estas revisiones, sacan la información de todo el mundo, los reportes oficiales que tiene cada país, y de ahí estiman todo esto. El VIH puede causar una infinidad de enfermedades a nivel renal. Como vimos que es una enfermedad sistémica, puede causar daño acá, vasculatura renal. Puede causar daño a nivel del capilar glomerular y puede causar daño a nivel del túbulo o el tejido circunstante, que sería el intersticio. Por eso las manifestaciones de un paciente con HIV y daño renal son muy variadas, porque puede predominar este daño o tener los tres componentes. Pero eso dependerá de cada individuo, ¿no? Hay algunos individuos que inician manifestación en los tres componentes y hay individuos que solamente presentan manifestación en un componente. Y eso está principalmente determinado por la carga viral y el recuento CD4. Mayor carga viral y menor recuento CD4, mayor afección. No solamente renal, cualquier otra. Entonces, las alteraciones que pueden causar a nivel de daño o lesión vascular, puede haber una aterosclerosis prematura. Un daño vascular causado por el VIH. Recuerden que cuando el VIH entra al organismo, entra al torrente sanguíneo, ¿verdad? Genera una viremia. Esa viremia genera una inflamación a nivel sistémico, no solamente en el riñón, sistémico. Y esa inflamación predispone o favorece al desarrollo prematuro de la aterosclerosis, sobre todo en los vasos grandes, pero en los vasos pequeños como estos tampoco se sabe. Y aparte de eso, que tu paciente sea obeso, diabético. Generalmente el paciente con el HIV es bajo, ¿no? Pero puede tener diabetes u otras cosas. ¿Ya? También puede causar lesión directa a nivel del endotelio, el virus, y generar una enfermedad que se denomina microangiopatía trombótica, causada o caracterizada por anemia hemolítica, trombocitopenia, QOS negativo, y en nefrotis de sangre periférica la presencia de esquistocitos. Una enfermedad similar al síndrome hemolítico urémico, ¿verdad? Entonces tendrá que diferenciar con esa enfermedad. Cualquier paciente con VIH puede hacer fallas renales. Y además está más predispuesto a las infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas causan principalmente cuadros enterales y pueden favorecer el desarrollo de esto. Falla renal aguda de etiología prerenal.
Y como cualquier individuo, el paciente con VIH tiene diabetes, Chagas, falla cardíaca, los cuales incrementan la mortalidad de este individuo. Bien. El daño a nivel del capilar glomerular o el penacho se han descrito que se puede ocurrir de diferentes maneras. Lo agrupan en dos grandes grupos: las podocitopatías y aquellas desarrolladas por complejos inmunes. ¿Ya? El daño está dado en el componente glomerular. ¿Dónde? En el podocito, membrana basal. En el caso, si hablamos de podocitopatías, hablamos directamente del podocito, por eso se llama podocitopatía. ¿Cuáles tenemos? El más común es el IVA, que significa nefropatía asociada al VIH. Cuando apareció esta enfermedad, esta entidad patológica era una de las causas más comunes de falla renal, siendo el responsable del 75% de los casos. También se describía la glomerulosclerosis focal segmentaria, enfermedad de cambios mínimos y la hipercelularidad mesangial difusa. Y dentro del otro componente eran los complejos inmunes y por el VIH o HIV. En esta entidad, antígeno-anticuerpo se depositan en el penacho glomerular y genera una respuesta inflamatoria local. ¿Y cuáles tenemos? La glomerulonefritis posiinfecciosa, la nefropatía por IgA, la lúpica, la membranoproliferativa, la nefropatía por hepatitis B, C y la causada por medicamentos. Entonces, como ven, existen varios mecanismos mediante los cuales el capilar glomerular puede ser dañado. ¿Ya? Y la manifestación clínica de cada una de estas entidades patológicas va a ser diferente. Pero generalmente las podocitopatías se manifiestan como un síndrome nefrótico, o sea, proteinuria, edema, hipoalbuminemia. Y aquellas glomerulopatías generadas por complejos inmunes o IBI generalmente se manifiestan como un síndrome nefrítico. Entonces, hematuria, hipertensión, edema. O pueden presentarse como nefróticos y nefríticos. ¿Ya? Entonces, la nefropatía por VIH o IVA es una enfermedad crónica degenerativa que se define bien por dos componentes: proteinuria y fallas renales. Clínicamente. Y si se realizara una microscopía o una biopsia del paciente y se lo observa al microscopio, vamos a observar glomerulosclerosis focal segmentaria, colapsante, dilatación tubular. ¿Bien? Entonces, paciente con VIH que tenga proteinuria y disfunción renal, pues se tendrá que sospechar en esta enfermedad, ¿no? Y si se realiza la biopsia, pues se tendrá que ver esos cambios patológicos que existen. Miren, era la nefropatía más común, ¿no? Cuando inició la enfermedad. Se inventaron los antirretrovirales y disminuyó considerablemente la prevalencia de esta enfermedad. La incidencia varía, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, de 3.5 al 10% en pacientes con HIV. Y la enfermedad también, miren, varía considerablemente, ¿no? Países de Europa, 6%, países como África, casi el 50% de los individuos que tienen HIV. ¿Sí? Y gracias al inicio de la terapia antirretroviral, ha disminuido el 60%. Pero eso no significa que ya desapareció. Sí. Entonces, dependiendo de esos datos, miren, entonces esta enfermedad sigue existiendo. Miren,
Aquellos individuos que tienen esta descendencia tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen genes que los predisponen a desarrollar esta enfermedad. ¿Ya? Y estos individuos, miren, la prevalencia es de 18 a 50 veces más. Y los genes que se han reportado son los que se encuentran principalmente en el cromosoma 22 y principalmente el gen APOE1. Este gen que ven se ha reportado con muchas enfermedades glomerulares. Por ejemplo, en pacientes con COVID, la presencia de este gen ha favorecido que los individuos desarrollen síndromes necróticos. ¿Ya? Miren. Y miren, tener este gen mutado aumenta el riesgo de 17 veces. Solo al tener esto. Y para el IVA, 29 veces. Entonces, el gen ya te predispone, ¿no? Y actualmente no tenemos terapia genética para regular eso. Entonces, y lo que habíamos mencionado, ¿no? Mientras más bajo el CD4, mayor riesgo, ¿no? Porque sabemos que el virus del VIH destruye el CD4, ¿no? Esta enfermedad se ha reportado con más frecuencia en el sexo femenino. ¿Por qué? Y no en los hombres. ¿Por qué piensan que afecta más a la mujer que al hombre? ¿Por qué supondría? Porque cuando tienes virus no dices que es el CD4 de la mujer y no es el CD4 del hombre, ¿no? Igual mata. Por el área receptiva. Durante el coito, el área receptiva de la mujer es más grande comparado con el hombre. Entonces la mujer se expone a mayor carga viral respecto al hombre. Por eso es más fuerte. ¿Ya? Y miren, CD4 bajo, carga viral alta y no tomar sus medicamentos, ¿no? Entonces son la mayoría de nuestros pacientes que están actualmente. El antecedente o la presencia de comorbilidades favorece el desarrollo de esta enfermedad. Respecto al daño del capilar glomerular, se han descrito varias teorías, ¿no? Hasta ahorita no sabemos cuál es el mecanismo exacto mediante el cual el virus genera daño en el capilar glomerular, transformando esto en esto. Pero lo que sí se sabe es que ahí tenemos el virus del HIV presente en el torrente sanguíneo. Sabemos que toda la sangre llega al riñón para ser depurada. Y ahí está. Y el virus no es la excepción. Llega al capilar glomerular y miren, invade a los porocitos. Aparte de que invade, pues también se filtra, ¿no? El virus también sale en la orina. Ahí está, se filtró. Y algunos virus invaden las células del túbulo proximal. Y algunos salen en la orina. ¿Ya? Una vez que se encuentran ya invadieron la célula, empiezan a utilizar la maquinaria de la célula para sintetizar sus proteínas, ¿verdad? Y cuando utilizan, hace que la célula infectada fallezca. Y dando como resultado, a nivel del capilar glomerular, se ha sustituido por otras células. Y a nivel tubular, se forman las dilataciones quísticas. Y este daño que ven acá, pues dependerá de esos tres factores, ¿no? De la carga viral, del recuento del CD4 y si toma o no toma su terapia antirretroviral. Y dependiendo al daño que tenga, mientras más daño, debe ir peor. Entonces,
Esa es la teoría que se tiene hasta el día. Entonces ahí tenemos el IGAN, ¿no? Que dijimos que se manifiestan principalmente como un síndrome nefrótico. Y el dato característico es la proteinuria. En el síndrome nefrótico dijimos que para hablar de síndrome nefrótico, el paciente tiene que tener proteinuria nefrótica. Y ya habíamos mencionado que la proteinuria nefrótica es mayor o igual a 3.5 gramos día. Y en este individuo es 3 veces más alto. Y ya vimos también que a mayor proteinuria, peor pronóstico y mayor deterioro renal en menor tiempo. Ahí está. Y esta proteinuria pues va a llevar a hipoalbuminemia y edema, lo que se ve en el síndrome nefrótico. Si se realizaría una ecografía renal en las etapas iniciales de esta enfermedad o de las manifestaciones, lo más seguro es que se va a encontrar el aumento del tamaño renal como un mecanismo de compensación. Pero si ya vienen etapas crónicas tardías, lo más seguro es esto que ya no se va a encontrar. Lo que se va a encontrar va a ser un riñón pequeño. Y dijimos, mayor proteinuria, mayor deterioro renal. Y va a desarrollar más rápidamente insuficiencia renal crónica. Los hallazgos histopatológicos a veces se realizan, a veces, no siempre, ¿ya? Pero pues a veces se realizan, ¿no? Lo que podemos observar, miren, son los cambios diferentes que, primero, estos cambios van a depender en el momento en que diagnostiquen. No es lo mismo diagnosticar en etapa inicial que en una etapa final donde van a encontrar solamente tejido fibroso. Aquí miren por ejemplo los azulitos que ven, que es solamente tejido cicatricial. Aquí tenemos los vasos, aquí están los túbulos, miren, dilatados, porque los túbulos generalmente tienen un diámetro constante. Y acá, más o menos son así. Aquí dilatación, dilatación. O también podemos observar en los cambios glomerulares la presencia de hipercelularidad y aumento del tamaño celular. ¿Ya? Entonces hay muchos cambios que se pueden encontrar. El tratamiento de esta enfermedad, ¿qué es lo que deberíamos de tratar? ¿Qué deberíamos tratar en esta enfermedad? VIH. El VIH. Y eso ya está descrito en todo el mundo. ¿Ya? Un tratamiento adecuado con la terapia antirretroviral, mejoría del recuento CD4 y descenso de la carga viral, mejora el filtrado glomerular. ¿Ya? Pero esta mejora, como ven, no es después de un mes, ¿no? Tarda años. Entonces, para lo cual el paciente tiene que ser constante, ¿no? De nada sirve que inició y vuelve a los 2 meses y tomó cuando quiso. No sirve. Pero hay otros estudios que dicen que este tiempo puede ser mucho más corto. 2 años. Pues para ver esta diferencia, pues hay que ver todos los factores de riesgo que un individuo presenta. Pero lo que sí se sabe es que la terapia antirretroviral mejora la función renal. Y si mejora la función renal, pues mejora la calidad de vida del individuo. ¿Ya? Y pues lo mismo lo dicen las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, que son las guías IPSA. Estas guías nos guían en todas las enfermedades de etiología infecciosa. Ellos dicen primero esto, terapia antirretroviral. En segundo lugar, como tratamiento coayudante, se puede dar antiproteinúricos para disminuir la proteinuria del hígado. Tenemos ahí el IECA,
los bloqueadores de los receptores de angiotensina. También nos recomiendan el uso de esteroides, ¿no? Pero el uso de los esteroides está muy controvertido. ¿Por qué? Por ejemplo, si tu paciente tiene una carga viral elevada, recuento CD4 bajo, ¿le vamos a dar esteroides? No, porque vamos a predisponer mayor infección y mayor mortalidad. Pero si tu paciente tiene recuento viral 0, CD4 normal, pues se puede considerar el uso del esteroide. Entonces el uso del esteroide dependerá de las condiciones que trae cada paciente. ¿Ya? Pero pues como cualquier enfermedad, esta enfermedad puede progresar a una enfermedad renal crónica terminal. ¿Y de qué va a depender? Mientras más proteinuria, peor. Si viene ya con función renal muy deteriorada, pues lo más seguro es que va a empeorar. ¿Ya? Y si le hicieron una biopsia renal y se observa que ya está la mayor parte del riñón fibrosado, pues ya no va a haber recuperación, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos tres parámetros: cantidad de proteinuria, filtrado glomerular bajo y la fibrosis en la biopsia renal. Y dependiendo de esos tres componentes ya podemos determinar si le va a ir bien o mal. ¿Bien? Respecto al daño del túbulo e intersticio en el VIH, el daño está acá o acá. Recuerden que nuestros pacientes con VIH reciben antirretrovirales. Como mínimo reciben 3, pero pueden recibir más. Y estos antirretrovirales no son pues por un mes, ¿no? Es de por vida, hasta que fallezca. Y la mayor parte entonces del daño en el túbulo y en el intersticio está dado por los medicamentos que se administran. Y los medicamentos sabemos que hay varios grupos, ¿no? Inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa. Y hay otros nuevos que siguen saliendo cada día, ¿no? Entonces, generan daño. Pero también el daño túbulo-intersticial puede estar causado por problemas infecciosos, ¿ya? Y no solamente por causas medicamentosas. En este cuadro tenemos, por ejemplo, algunos de los medicamentos que pueden causar daño túbulo-intersticial, ¿ya? Y su manifestación. Por ejemplo, miren, el Didazonaria abacair produce un síndrome de Fanconi. ¿Y qué es el síndrome de Fanconi? Es la disfunción del túbulo contorneado torsional. Y cuando ocurre esa disfunción, estos individuos cursan con proteinuria, hipofosfatemia, acidosis metabólica, glucosuria e hipocalemia. O, miren, tenemos ahí la lamivudina y la statudina que hacen acidosis tubular renal. ¿Y cómo se manifiesta? Acidosis metabólica con anion gas normal, hipercloremia y alteraciones en el metabolismo del potasio. Otros, por ejemplo, como el efavirenz, miren, favorece el desarrollo de litos, litiasis renal. Y la litiasis renal, dependiendo del tamaño, pues la sintomatología varía. Si es un lito pequeño, lo más seguro es que va a generar molestias al orinar, hematuria, y si es un lito grande, puede causar falla renal aguda de etiología postrenal, de tipo obstructivo, o si el lito está bajando por la vía urinaria, puede causar lo que se llama cólico renal. Entonces, como ven,
Las manifestaciones son muy variadas y cada paciente va a manifestar un síntoma muy diferente. ¿Ya? Por eso la variabilidad de los síntomas con los que acuden ellos y no vienen iguales. Ahí, por ejemplo, tenemos, miren, cristales causados por el indinovirus. Estos cristales, miren, tienen una forma de estrella más o menos, ¿no? ¿Se imaginan que esta estrella baje por la vía urinaria? Un cólico renal, dolor, gritándole. Y aquí tenemos otros casos ya de diferentes formas. Entonces, puede ser que te llegue aquí en la orina o puede ser ya que venga con un hito a nivel renal. Entonces, ahí va. Y también ahí, si se realizara la biopsia, también podemos observar datos de proceso inflamatorio. ¿No? Túbulo con datos de proceso inflamatorio. Y los cambios patológicos a nivel de las células epiteliales que recubren el túbulo. También se puede hacer biopsia para ver los cambios. Entonces, las manifestaciones clínicas de un problema tubulointersticial, ya mencionamos que puede aparecer como un síndrome de Fanconi, una acidosis tubular renal, una litiasis renal que puede generar una falla renal aguda postrenal o un cólico renal. Entonces, las manifestaciones varían considerablemente. Todo paciente con el virus de la inmunodeficiencia humana tiene que estar en seguimiento, ¿no? Este seguimiento varía en la etapa que viene el individuo. Si el individuo tiene una buena función renal, sin factores de riesgo, pues lo veremos 1 o 2 veces al año, ¿no? Viendo sobre todo que esta enfermedad puede causar fallas renal, entonces vemos ahí la función renal, y dijimos también otra manifestación era la proteinuria. Entonces podemos ver eso a través de la orina, o la recolección de la orina, o una muestra única. Entonces, con esos datos podemos observarlos cada 6 o 12 meses, ¿no? Pero si ya el paciente de etapa inicial viene ya con un filtrado glomerular reducido, no lo vamos a ver cada 6 meses, lo vamos a ver cada mes o cada 2 meses. Pues dependerá en cómo llegue el individuo. Bien. Una vez que se enfrenten a este paciente, hay que catalogarlos. Si es un paciente de alto riesgo o bajo riesgo. Para determinar si es de bajo riesgo, hay que tomar en cuenta 3 parámetros. Filtrado glomerular mayor a 90, la proteinuria menor a 200 y la edad menor a 50 años. Si se tiene esos 3 factores o cumple los 3 factores, bajo riesgo. Pero si tu paciente tiene filtrado glomerular menor a 70, proteinuria mayor a 500, edad mayor a 60 y la presencia de alguna comorbilidad como hepatitis C, diabetes, hipertensión descontrolada, enfermedad cardiovascular, quedará en alto riesgo. Y en estos individuos de alto riesgo hay que dar una terapia mucho más agresiva. ¿Ya? Entonces, el primer paso va a ser determinar si el paciente es de bajo o alto riesgo. Pero aparte de esos 3 parámetros, o 4, para la estratificación del riesgo, si somos más exquisitos en el manejo, se tendrá que tomar también estos componentes. Bien. En nuestro medio todavía no tenemos la terapia para determinar determinados genes. Aquí tenemos los genes que favorecen que esta enfermedad sea más agresiva y tenga un peor pronóstico, como el gen APOL, el SCTIT, el ABCC2 y las variantes. Estos genes se observan principalmente
en aquellos individuos que tienen descendencia afroamericana. ¿Ya? Factores sociodemográficos, hay factores que vamos a poder modificar y hay factores que no se van a poder modificar. Ahí tenemos la edad, la raza, la etnia, que no se puede modificar por nada, ¿no? Tenemos el componente socioeconómico, que se puede modificar, y el uso de drogas recreativas, también se puede modificar. Entonces acá hay ya varios factores que podemos modificar y otros factores que no se lo modifican. También recuerden que estos individuos no solamente tienen VIH, presentan otras comorbilidades, como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, tumores. Hay algunos individuos que también reciben medicina tradicional y eventos recurrentes de falla renal aguda. Todos esos factores se pueden modificar, algunos se pueden tratar y otros no. Por ejemplo, la hipertensión se puede controlar. La diabetes, ya vimos que se puede controlar, también la obesidad. La presencia de tumores es un poco difícil. Y la medicina tradicional se puede evitar en algunos casos, en otros no. ¿Ya? También tenemos los factores asociados al HIV, como cuáles: la carga viral, recuento de CD4 y el inicio de la terapia antiretroviral. Con infecciones, sabemos que la mayor parte de estos individuos usan drogas recreativas, ¿no? Y sobre todo pueden infectarse de virus de hepatitis B, C. ¿Ya? Inmunodeprimido, mayor riesgo de desarrollar tuberculosis, sífilis o las infecciones por parásitos. Sabemos que las infecciones oportunistas en los pacientes con HIV dependen del recuento del CD4. Mientras más bajo, mayor riesgo. Ahí está. Y pues otras etiologías desconocidas, viral, los cambios mínimos, las secundarias a diabetes, la angioesclerosis, tuberculosis intersticial y la nephrotoxicidad por medicamentos antirretrovirales. Entonces, como ven, son varios factores, no solamente tres como se menciona. Y todos esos factores se tendrán que valorar al momento o el inicio del tratamiento. ¿Ya? Y eso se hace a todos los pacientes. ¿Hay indicaciones de biopsia renal? Sí. Las indicaciones recomendadas son principalmente la presencia de proteinuria. También puede haber proteinuria con hematuria o el deterioro agudo de la función renal, independientemente del tratamiento. Entonces, hay indicaciones precisas. ¿Ya? Respecto al manejo en general, miren, todos los libros, las guías, los artículos mencionan pues, que el mejor tratamiento es este, los antirretrovirales. Y no solamente porque mejora el filtrado glomerular, también hay reportes ya que dicen el daño causado por el VIH puede mejorar esos cambios. Hay reportes de que se revierte el daño. Entonces, la terapia incluye. Las comorbilidades como la hipertensión, la meta en estos individuos es de 130 a 90. Los medicamentos de etapa inicial que se recomiendan serán IECA o ARBUS, cualquiera, pero no combinados. Podrás esto o esto, no los dos. La dislipidemia, ya vimos que estos pacientes con enfermedad HIV tienen una predisposición y desarrollan más aceleradamente la presencia de aterosclerosis. Entonces, hay que tener un control estricto de los perfiles de lípidos con estatinas o fibratos, o la combinación de ambos medicamentos.
Ya cuando llega una enfermedad renal crónica menor a 60, el tratamiento es sintomático. Y ya cuando llega menor a 15, termina en diálisis o trasplante. Entonces, dependiendo en qué momento lo encontremos, qué factores presente, el tratamiento cambia. También ahí tenemos otras recomendaciones que dicen que la presión, dependiendo de los niveles de proteinuria o tenga o no tenga, las cifras son muy diferentes. Si tu paciente no tiene proteinuria, la presión arterial sistólica puedes permitirte hasta 140. Pero si tu paciente tiene proteinuria y hipertensión, te recomienda menor a 130. ¿Ya? Tratar de mantener la diabetes mellitus controlada con niveles de hemoglobina glicosilada menor o igual a 100. Y existen guías específicas para el manejo de la hepatitis B y C. Entonces, para cada enfermedad que tenga el individuo, hay un tratamiento específico. Miren, a veces, independientemente de lo que se haga, terminan en insuficiencia renal crónica terminal. La supervivencia igual o similar a aquellos que no tienen VIH. El tipo de diálisis que tú elijas, peritoneal o hemodiálisis, no afecta para la supervivencia. Y lo más importante, ¿no?, para nosotros que vamos a trabajar con ese tipo de personas, las precauciones. Entonces, no sabemos quién es VIH. Entonces, todas esas medidas no solamente se tienen que utilizar cuando el paciente ya está confirmado con el VIH, ¿no?, porque el personal de salud saca sangre, ¿no?, a todo paciente. Y no sabemos quién está enfermo, quién está sano. Y ocurren accidentes, y ocurre con más frecuencia de lo que se imagina. También estos individuos se pueden trasplantar, sí. Algo muy importante con respecto al trasplante es que el trasplante renal no cura la enfermedad renal crónica. No cura. Es como un tratamiento sustitutivo como la hemodiálisis. Se trasplanta el riñón y tienen que seguir tomando sus medicamentos para que no se rechacen el trasplante. Pero el trasplante no cura la enfermedad renal crónica. Es una terapia de sustitución renal, no cura. ¿Ya? Para que se quiten de la meta de que te trasplantas y te sanas. No existe eso. ¿Ya? ¿Se pueden trasplantar personas con VIH? Sí. Pero para eso tienen que cumplir varios requisitos. Y en la mayoría de los casos son pocos o nadie que lo cumple. Por ejemplo, mayor a 6 meses no tiene que detectarse carga viral. El recuento CD4 tiene que ser mayor a 2 años. No tiene que tener actividad de infecciones oportunistas. Y no tener antecedentes de esto, de linfopatía progresiva, linfoma a nivel del sistema nervioso central, la aspergilosis pulmonar, el sarcoma Kaposi, la cocidolinfosis y croftosporidiasis. Entonces son varios requisitos, ¿no? Y hepatitis B y C negativos. La mayoría de los pacientes no lo cumplen. Pero sí hay casos de que se ha trasplantado acá en Bolivia pacientes con VIH y enfermedad renal crónica. ¿Ya? Sí hay de todo. Y a nivel mundial se trasplantan más todos. ¿Ya? Y el donador generalmente pues es un familiar o es un paciente que tiene función renal normal y le dona un riñón. El paciente VIH, otro VIH.
trasplantes de NAO, pues dependerá de la tecnología que tengas, ¿no? Mientras mayor recurso económico tengas, va a ser más exitoso. Mientras menos recursos, el éxito disminuye. La supervivencia del injerto a los 3 años es del 88% a 73%. Entonces, con trasplantes de NAO los individuos tienen una mejor supervivencia. ¿Ya? ¿Se puede indicar? Sí, pero como ven, tiene que cumplir varias reglas. Entonces, en todo individuo o en toda persona que vean ustedes, que venga al hospital, siempre deben tener en cuenta que puede ser que tenga HIV, ¿ya? Para que después no se estén lamentando. Cualquier paciente que venga hay que tener presente que sí puede tener, porque el momento en el que se pinchan con la aguja hay que tomar antirretrovirales, y lo peor es que tienes que esperar como mínimo 6 meses para saber si tienes o no tienes, y vivir 6 meses en la incertidumbre si tienes o no tienes es feo. Así que pues tienen que cuidarse, ¿ya? Porque nadie les va a cuidar, la verdad es. ¿Ya? Preguntas de esta enfermedad. O dudas. ¿No? Ya, pero entonces analicen eso. ¿Ya? ¿Sí? Tiene VIH desde el 2002 y está en tratamiento, abandonado, sin tratamiento. Viene porque tiene adenopatías, la ingle, fiebre y abajo de peso. Le diagnostican linfogranuloma venérea. Después de ese tratamiento, un mes después del tratamiento presenta edema y orina espumosa. Bueno, edema sabemos que puede ser ya sea corazón, pulmón, riñón o un edema linfático. Pero ahí lo que llama es orina espumosa, ¿no? Lo más seguro es que sea el edema de origen renal, lo más seguro. Entonces, para confirmar el diagnóstico, ¿qué se solicita? Ya vimos que para ver el daño renal o las condiciones generales del individuo se necesitan 2 cosas, ¿no? CD4 y carga viral, ¿verdad? Y el VIH causa daño a esto, no a esto, a esto. ¿Ya? Y ahí para evaluar la función renal pues se tendrá que pedir esto y esto, ¿no? Y ya estamos pensando que tiene edema, y ahí ya vamos a ver que tiene proteinuria. Lo más seguro es que sea un síndrome nefrótico, ¿no? Lo más seguro. Entonces, ¿ahí qué pusieron? B o C. Pues sí, un paciente aquí ya se ve que tiene función renal alterada, proteinuria nefrótica y hipoalbuminemia. Es un síndrome nefrótico. ¿Cuál de los dos? Secundario, porque el paciente tiene VIH y no es primario, ¿no? Y ya vimos también en el tema del síndrome nefrótico
Y una de las causas del VIH es, o diré una de las causas del síndrome nefrótico es VIH, hepatitis B, C y otros más, ¿no? ¿Dudas, niños? ¿Nada? Hay que esperar hasta